Nota: Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y Akira Toriyama. Tosa y Yagins en el mundo mágico. Capítulo 8, Goten se suponía que no le tenías que decir a nadie. El ambiente en la sala común de Gryffindor se tornó tenso cuando Ron dirigió su mirada enfadada hacia Goten, desatando una ola de desconfianza que se palpaba en el aire. Goten sintió como el peso de su indiscreción se clavaba en su conciencia, atormentándolo con cada latido de su corazón acelerado. Goten se esforzó por encontrar las palabras precisas, su mirada chocando con la cara enfadada del pelirrojo. Ron, lo siento, no fue mi intención. Pero recuerda que Trunks también estaba con nosotros en el tercer piso, cuando vimos al perro de 3 cabezas. Ron frunció aún más el ceño, la desconfianza arraigada en cada línea de su rostro pecoso. No puedo confiar mucho en Trunks, siendo de Slytherin y todo eso. Esa casa siempre está envuelta en asuntos oscuros, ¿sabes? No sé si podemos creer en él. Para la suerte de ambos, Harry entró en la sala, captando al instante la tensión que llenaba el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Goten y Ron intercambiaron miradas incómodas, pero fue Goten quien decidió romper el silencio. Harry, Ron está enfadado porque Trunks es de Slytherin. Pero Trunks estuvo con nosotros en esa situación con el perro de 3 cabezas. Creo que deberíamos darle una oportunidad y ver si puede ayudarnos. Ron, aún visiblemente enfadado, dejó escapar un bufido lleno de escepticismo. No lo sé, Harry. Slytherin siempre ha sido problemático. No confío en ellos. Harry suspiró, tratando de encontrar un equilibrio en sus palabras, consciente de las preocupaciones de Ron pero también deseando ser justo. Bueno Ron, no todos en esa casa son necesariamente malos. Además, conocemos a Trunks desde el principio del año. Debemos darle una oportunidad y confiar en él. Ron pareció considerar las palabras de Harry, aunque su enfado aún se aferraba a él como una sombra persistente. Está bien, lo intentaré. Pero que quede claro que estaré vigilándolo de cerca. Goten asintió emocionado, captando el leve cambio de actitud en Ron. El aroma tentador de la comida llenaba el gran comedor, donde Goten se encontraba disfrutando de una de las mejores comidas que había probado en su vida. El banquete era una exhibición impresionante de sabores y olores, con un centenar de pavos asados, montañas de papas cocidas y asadas, y bandejas rebosantes de salchichas chipotle grasientas. El desayuno era un festín para los sentidos, y Goten se deleitaba en cada bocado, sus manos se llenaban de comida mientras trataba de meter todo lo que le fuera posible en la boca. El gran comedor, normalmente bullicioso y lleno de estudiantes, estaba sorprendentemente tranquilo en ese momento. Solo unos pocos alumnos de cada casa permanecían en sus mesas, disfrutando de la comida en silencio. La mesa de Slytherin, por su parte, estaba completamente vacía, sin un solo estudiante presente. Incluso Trunks se encontraba en la mesa de Gryffindor, compartiendo la comida con Ron, Harry y Goten. Los 3 amigos observaban a Trunks con curiosidad mientras continuaba comiendo, sus ojos fijos en él. Nicolás Flamel, murmuró Trunks mientras llevaba su mano a la barbilla, sumido en una profunda reflexión. Ron y Harry lo observaron con expectación, ansiosos por descubrir qué conocimientos ocultos podía tener Trunks. ¿Has encontrado algo sobre él en la biblioteca?, preguntó Harry, tratando de recordar si habían pasado por alto alguna pista en sus numerosas visitas al lugar. Tal vez en la sección prohibida. Trunks se tomó un momento para sopesar sus recuerdos, su mirada perdida en el infinito festín de platos rebosantes de manjares y bandejas de caramelos. Arrugó el ceño, tratando de traer a su mente alguna conexión. No estoy del todo seguro, respondió finalmente, su voz envuelta en un halo de misterio. He explorado algunos libros de la sección prohibida gracias a una nota que Daphne me consiguió. Ella habló con Snape y logró que me permitiera acceder por un día. Los ojos de Harry y Ron se encontraron en un instante de confusión, incapaces de recordar quién era la chica. ¿Daphne? ¿Quién es esa?, preguntó Ron con curiosidad. Trunks, notando su pequeño desliz, decidió esquivar la pregunta con una excusa. Oh, no es nadie importante, respondió con un tono casual, intentando desviar la atención. Solo menciono que si volviera a la biblioteca, tal vez se me refrescaría la memoria. A pesar de su intento de desviar la atención, Trunks mostraba señales de nerviosismo persistente, lo cual no pasó desapercibido para Harry y Ron. Intercambiaron miradas cargadas de significado.
No importa cuántos libros hayamos revisado en la biblioteca, no hemos encontrado ni una pista sobre Nicolas Flamel, suspiró Ron. Su voz reflejaba cierta mezcla de frustración y agotamiento. Trunks, sumergido en sus pensamientos una vez más, se llevó la mano a la barbilla, como si el gesto pudiera ayudarlo a encontrar alguna respuesta oculta. El único lugar que aún no hemos explorado es la sección prohibida, sugirió Harry, cuyo brillo de esperanza se reflejaba en sus ojos, que hizo tener un pequeño destello en sus lentes. Si le pidieras a Snape una nota especial para poder entrar, podríamos tener una oportunidad. Trunks, con una leve resignación, respondió: no lo creo. Mi relación con Snape no es muy buena, a pesar de que soy yo el que gana más puntos para Slytherin. Parece que Snape no le importo demasiado. Ron resopló con disgusto ante la mención de los puntos para Slytherin, su rostro mostrando una mezcla de envidia hacia la habilidad de Trunks para acumular puntos para su casa. «¡Demonios! ¿Qué haremos ahora?», exclamó Harry con evidente frustración, su ceño fruncido mientras se ajustaba los lentes en un gesto de preocupación. La sala quedó en silencio, a excepción de los murmullos de los estudiantes a su alrededor. La mente de Harry trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una solución para encontrar información sobre Nicolas Flamel. Pasó sus dedos por su cabello revuelto, tratando de concentrarse en la tarea que tenían entre manos. Y entonces, como si una chispa de inspiración lo hubiera iluminado, Harry se iluminó de repente. «La capa de invisibilidad», exclamó en voz baja pero llena de entusiasmo, como si acabara de descubrir el mejor plan del mundo. Su mirada se iluminó con una mezcla de determinación y emoción. Trunks, intrigado por las palabras de Harry, arqueó una ceja y lo miró con curiosidad. «¿La qué?», preguntó, su tono reflejando su confusión. Harry le dedicó una amplia sonrisa. Ron, a su lado, parecía impaciente y con ganas de cambiar de tema. «Harry, no creo que debas contarle todo, ¿sabes?», suspiró mientras se dirigía a Trunks. «Oye, Trunks, ¿me pasas el helado?», intentó distraer la atención de Trunks hacia otro lado. Harry hizo un gesto sutil a Ron, indicándole que se tranquilizara y dejara que explicara su idea. Ron, aunque algo molesto, asintió con renuencia y dejó de lado su intento de cambio de tema. Harry decidió entonces revelar más detalles sobre la capa de invisibilidad. «La capa de invisibilidad fue un regalo anónimo que recibí hoy», explicó emocionado, dejando entrever la emoción que sentía por el objeto mágico. «Es increíble, me permite desaparecer por completo, como si no estuviera allí». La expresión de asombro se dibujó en el rostro de Trunks, esa idea de desaparecer le parecía increíble. Goten, quien estaba ocupado disfrutando de su comida. «La Navidad es genial», exclamó con la boca llena de comida, lo que hizo que sus palabras sonaran algo incomprensibles. Aunque su tono infantil y entusiasmado era evidente. «A mí me regalaron una cocarina». Ron, tratando de tener mucha paciencia, corrigió a Goten. «Es una ocarina, Goten», le dijo con una sonrisa forzada, mientras intentaba hacer que pronunciara correctamente la palabra. Goten simplemente sonrió, sin prestarle mucha atención al comentario de Ron. Mientras tanto, Trunks llevaba una pequeña sonrisa de lado. Aunque intentaba ocultarlo, su rostro se iluminaba con la emoción del regalo que había recibido de Daphne. Sus pensamientos se desviaron hacia la Nimbus 2000, un símbolo de su amistad y la gratitud que sentía hacia ella. Harry miró a Trunks, sus ojos verdes brillando con un destello de complicidad. Un pequeño gesto sutil de su cabeza indicaba que ya tenían una idea compartida. Trunks, por su parte, asintió levemente, su expresión adquiriendo un aire de determinación y anticipación. Ron, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, observó atentamente la interacción entre sus dos amigos. Una mezcla de curiosidad y preocupación se reflejó en su rostro, mientras esperaba ansioso por escuchar lo que Harry y Trunks estaban tramando. «Iremos a la biblioteca en la noche para poder entrar a la sección prohibida», reveló Ron, sus ojos parpadeando rápidamente y sus cejas elevándose en una mezcla de incredulidad y disgusto. Sus labios se fruncieron en una mueca de desaprobación, revelando su preocupación y resistencia ante la idea. Harry volteó la cabeza hacia Ron, captando de inmediato su expresión de disgusto y molestia. Sus ojos verdes se entrecerraron ligeramente, y su boca se curvó en una sonrisa amistosa pero resuelta. Tomando un respiro, Harry respondió con voz calmada pero firme. «No, Ron, iré solo con Trunks». Ron abrió los ojos aún más, su incredulidad y descontento haciéndose aún más evidentes. Su ceño fruncido se profundizó, y sus labios se apretaron en una línea recta.
Su rostro reflejaba claramente su desacuerdo con la idea y su deseo de estar más involucrado en el plan. ¿Pero por qué con él?, preguntó Ron con un tono de frustración que apenas pudo ocultar. Sus cejas se juntaron en una expresión de confusión y desacuerdo. Estaba claro que no entendía por qué Harry había elegido a Trunks como su compañero en esta misión. Harry tomó un momento para elegir sus palabras con cuidado, consciente de la necesidad de explicar su decisión de manera clara. Bueno, Ron, Trunks ya ha estado en la sección prohibida antes. Él podría guiarme bien y poder encontrar algo sobre Flamel, respondió Harry con sinceridad, esperando que Ron comprendiera su razonamiento. Ron refunfuñó ligeramente, su disgusto apenas contenido. Sabía que en el fondo tenía que admitir que lo que decía Harry tenía sentido. Aunque aún sentía cierta frustración por no ser incluido, sus cejas se relajaron ligeramente, mostrando una rendición parcial ante la lógica de la decisión de su amigo. ¿Y por qué no los tres?, preguntó Ron, tratando de encontrar una solución que permitiera que todos participaran en la misión. Su mirada se desvió entre Harry y Trunks, esperando una respuesta que le permitiera unirse a ellos. Harry suspiró suavemente, comprensivo pero resuelto. No sabemos si cabemos los tres abajo de la capa de invisibilidad, Ron. No podemos arriesgarnos. Es mejor que Trunks y yo vayamos solos esta vez, explicó Harry, intentando tranquilizar a Ron mientras reafirmaba la necesidad de precaución. Ron volvió a hacer una mueca de disgusto, su descontento claramente visible. Sus cejas se fruncieron con más fuerza, y su mirada se volvió intensa, reflejando su deseo de participar y su frustración por ser excluido. El patio del castillo de Hogwarts estaba cubierto por un manto de nieve recién caída, creando un paisaje mágico para la celebración de Navidad. Goten y Trunks se encontraban en el centro del patio, riendo y jugando en medio de una animada guerra de bolas de nieve. Los gemelos Weasley, Fred y George, observaban desde la distancia con una mezcla de diversión y escepticismo. Aunque conocían a Goten desde hace tiempo y sabían que era amigo de su hermano Ron, todavía no estaban del todo seguros acerca de Trunks. Intercambiaron miradas cautelosas, preguntándose si podían confiar en él y si sería un buen compañero de juegos. Mientras Goten y Trunks se lanzaban bolas de nieve con risas contagiosas, Fred se acercó a George y susurró en voz baja: no sé si deberíamos incluir a Trunks en nuestros juegos. No sabemos mucho sobre él. George asintió, manteniendo su mirada fija en Trunks. Tienes razón, Fred. Pero tal vez podríamos darle una oportunidad. Después de todo, Ron parece confiar en él. Decidieron acercarse al grupo y observar más de cerca. Vieron cómo Trunks se movía ágilmente, esquivando las bolas de nieve lanzadas hacia él y respondiendo con precisión. Aunque aún tenían sus reservas, Fred y George no pudieron evitar sentirse impresionados por la habilidad y la determinación de Trunks. Goten, en su inocencia y alegría característica, invitó a Trunks a unirse a su equipo. Con una sonrisa llena de entusiasmo, le ofreció una bola de nieve recién hecha y le dijo: vamos, Trunks. Juguemos juntos. Trunks miró a Goten, su expresión inicialmente indecisa. Sin embargo, algo en la genuina emoción de Goten y la amabilidad de sus ojos le hizo sonreír. Tomó la bola de nieve y se unió al equipo, dispuesto a demostrar su valía y ganarse la confianza de los demás. A medida que la guerra de bolas de nieve continuaba, Fred y George observaron detenidamente a Trunks. Vieron cómo se movía con agilidad y estrategia, lanzando bolas de nieve con precisión y respondiendo a los ataques con destreza. Recordaron a Trunks en el partido de Quidditch, cómo esquivaba las bludgers que ellos le lanzaban. La sala común de Gryffindor se transformó en un verdadero paraíso festivo, envuelta en un ambiente mágico y acogedor. Las paredes estaban adornadas con guirnaldas relucientes y luces centelleantes que llenaban el lugar de un resplandor cálido y festivo. Pequeños árboles de Navidad decorados con esmero se alineaban a lo largo de la sala, sus ramas cubiertas de coloridas bolas y cintas brillantes. En el centro de la sala, una gran mesa estaba repleta de una variedad tentadora de delicias navideñas. Los platos rebosaban de galletas recién horneadas, cuyos aromas dulces y reconfortantes llenaban el aire. Montañas de chocolates en envoltorios brillantes esperaban ser devoradas, junto con una selección de pasteles y tartas cuidadosamente decorados. Copas de ponche de frutas burbujeaban con un colorido efervescente, tentando a los estudiantes con su frescura y dulzura. La sala común estaba decorada con un gusto impecable. Grandes arreglos de flores invernales, como acebo y muérdago, adornaban las mesas auxiliares, agregando un toque de elegancia.
Adornos colgaban del techo, reflejando la luz y destellando en tonos dorados y plateados. Una manta suave y cálida se extendía en el suelo, invitando a los estudiantes a sentarse y disfrutar de la velada. Mientras los estudiantes se mezclaban y charlaban entre sí, los gemelos Weasley, Fred y George, se deslizaban sigilosamente entre la multitud, con una sonrisa traviesa en sus rostros. En un acto de pura diversión, se acercaron a Perky Weasley, su hermano mayor, y con un rápido movimiento, le quitaron la insignia de prefecto que llevaba con orgullo. Con una risa contagiosa, se escabulleron para esconder su botín, dejando a Perky desconcertado. La música navideña llenaba el aire, creando un ambiente festivo y alegre. Algunos estudiantes se animaron a bailar al son de las melodías, mientras otros se reunían en pequeños grupos para disfrutar de conversaciones animadas. La sala estaba llena de risas y sonrisas, un reflejo de la camaradería y el espíritu festivo que reinaba en el lugar. Goten, con su espíritu alegre y su apetito voraz, se sumergió en la mesa de postres. Sus ojos se iluminaron mientras probaba un poco de todo, deleitándose con cada sabor. Con cada bocado, su rostro se llenaba de una expresión de pura felicidad y satisfacción. Mientras la sala común de Gryffindor estaba llena de risas y alegría, en la sala común de Slytherin reinaba un ambiente más tranquilo y solitario. Trunks se encontraba completamente solo, rodeado por las sombras que se proyectaban en las paredes. Sin embargo, no permitió que la soledad le impidiera disfrutar de su propia velada navideña. Trunks había transformado un rincón de la sala común en su propio espacio festivo. Una pequeña mesa estaba cubierta con un mantel oscuro y elegante, realzado con detalles plateados que brillaban a la luz de las velas. Sobre la mesa, se encontraban dispuestos con delicadeza platos de exquisiteces navideñas. Trunks había preparado una selección de bocadillos y postres cuidadosamente elaborados. Había delicadas tartaletas de salmón ahumado y queso de cabra, con una masa crujiente que deshacía en el paladar. Pequeños canapés de langosta y caviar exudaban un aroma irresistible. También había un plato de jamón asado a la perfección, con su piel dorada y crujiente. Una bandeja de trufas de chocolate oscuro y frutas confitadas añadía un toque de dulzura a la mesa. Trunks se sentó frente a la mesa, con una copa de jugo de calabaza en la mano. Saboreó cada bocado con deleite, apreciando el sabor y la textura de cada plato. El jugo de calabaza, con su sabor cálido y reconfortante, complementaba perfectamente los sabores de los alimentos. A medida que disfrutaba de su festín solitario, Trunks aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el año que había pasado. Recordó los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido y los momentos de alegría que había compartido con sus amigos. La luz de las velas creaba una atmósfera íntima, invitándolo a sumergirse en sus pensamientos y a apreciar el momento presente. Después de terminar su comida, Trunks se levantó de la mesa y caminó hacia la chimenea. Se acurrucó en un cómodo sofá, envuelto en una manta suave y cálida, mientras observaba las llamas bailar. Y poco a poco, cerró sus ojos para quedarse dormido. La medianoche había llegado y, como un instinto, Trunks se levantó del sofá de la sala común de Slytherin. Recordó que había quedado en encontrarse con Harry cerca de la entrada del gran comedor. Sin perder tiempo, Trunks corrió hacia su recámara, emocionado por la aventura que le esperaba esa noche. Al entrar a su habitación, Trunks se dirigió directamente a su armario. Allí estaba su preciada doji verde, una prenda especial que le recordaba su herencia y cultura. Se puso la doji con cuidado, sintiéndose conectado con su identidad mientras resaltaba su cuerpo tallado. Una vez listo, salió de su habitación y se deslizó fuera de la sala común. Sabía que Peeves, el travieso poltergeist del castillo, podría estar rondando por los pasillos, y no quería llamar su atención. Trunks avanzó por los oscuros pasillos de las mazmorras, donde las antorchas brillaban tenuemente, creando sombras que se alargaban y se encogían con cada chispa. Cada crujido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche, y cada murmullo del viento parecía susurrarle secretos oscuros. Mientras se adentraba en la oscuridad, Trunks no podía evitar recordar las historias que había contado Ron. Según Ron, sus hermanos Fred y George le habían contado que el castillo estaba lleno de pasillos secretos y habitaciones misteriosas que solo unos pocos conocían. Trunks continuó su camino, pasando por las estatuas de piedra que parecían cobrar vida en la penumbra. Se movía con sigilo, evitando cualquier obstáculo que pudiera delatar su presencia. Cada vez que una sombra se movía o un ruido extraño llenaba el aire, su corazón daba un brinco en su pecho. Finalmente, llegó a un cruce de pasillos y tuvo que detenerse para recordar la ruta.
El castillo era inmenso, y aunque se había esforzado por memorizar el camino, todavía se encontraba un poco confundido en medio de la oscuridad. Después de tomar un momento para orientarse, eligió el pasillo correcto y continuó avanzando. Continuó avanzando, pasando por la puerta del aula de defensa contra las artes oscuras. El murmullo de las conversaciones de los retratos en las paredes llenaba el aire, como si el castillo estuviera vivo y respirando a su alrededor. Trunks se detuvo por un momento, intentando detectar cualquier indicio de que alguien más pudiera estar cerca. El castillo estaba en calma, y la mayoría de los estudiantes y profesores estaban dormidos. Finalmente, llegó a la puerta del gran comedor. Con cuidado, se asomó para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. La costa estaba despejada, así que Trunks se adelantó y se acercó sigilosamente a la entrada lateral del gran comedor. Allí, bajo la tenue luz que se filtraba desde el interior, pudo distinguir a Harry oculto bajo la capa de invisibilidad. La energía de su amigo era palpable. Con pasos silenciosos, Trunks se acercó a Harry y, con un toque suave en el hombro, lo llamó en un susurro. «Oye, Harry». La reacción no se hizo esperar. Harry dio un brinco, sorprendido por la presencia de Trunks, a quien no había detectado bajo la capa de invisibilidad. Harry bajó la capa y miró asombrado a Trunks. «¿Me viste?» Harry se quitó la capa revelando su rostro. «Me has descubierto», exclamó Harry, mezclando sorpresa con una leve risa nerviosa. Trunks le dio una sonrisa de lado. «Sí, te vi», confirmó. El asombro aún se reflejaba en el rostro de Harry, pero también una expresión de confianza en su compañero. «Es increíble». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Harry, genuinamente intrigado. Trunks se encogió de hombros, sintiéndose un poco halagado por la admiración, pero a la vez nervioso por no saber qué responder. «Supongo que solo tengo buen ojo para estas cosas», bromeó modestamente. «Bien, ponte la capa». Trunks y Harry comenzaron a avanzar por los oscuros pasillos del castillo, ocultos bajo la capa de invisibilidad. El eco de sus pasos resonaba en los muros de piedra, creando una leve sensación de nervios en ambos. «Esta capa es increíble, ¿verdad?», susurró Harry, su rostro iluminado por la emoción de su regalo. Trunks asintió con una sonrisa, aunque su respuesta sonó un poco seca, lo que hizo que Harry se sintiera un tanto avergonzado. La emoción de Harry contrastaba con la actitud más reservada de Trunks, y eso creó cierta tensión entre ellos mientras seguían caminando. «Sí, es buena», respondió Trunks, tratando de no darle demasiada importancia a la capa. No quería que Harry se sintiera incómodo o que pensara que no apreciaba su capa, pero su naturaleza reservada con las personas que no conoce mucho a veces hacía que expresar sus emociones fuera un desafío. Harry asintió, notando la falta de entusiasmo en la respuesta de Trunks. Se preguntó si tal vez había cometido un error al pensar que la capa sería un objeto emocionante para él. Sin embargo, decidió no presionar el tema y en cambio cambió de tema, sintiendo curiosidad por conocer más sobre la relación de Trunks con Goten. «Oye Trunks, sobre Goten, ¿cómo lo conociste?», preguntó Harry, esperando que la pregunta fuera bien recibida. Trunks, al escuchar la pregunta de Harry, una sonrisa de medio lado se dibujó en su rostro, y sus ojos azules se llenaron de nostalgia. «Bueno, he sido amigo de Goten desde que somos unos bebés», respondió Trunks, dejando escapar un suave suspiro lleno de recuerdos. «Nuestros padres han sido amigos desde hace mucho tiempo, y así es como nos conocimos. Crecimos juntos y hemos sido inseparables desde entonces». Harry sonrió al escuchar la respuesta de Trunks, sintiendo una pizca de envidia ante la idea de tener una amistad tan arraigada desde tan temprana edad. En comparación, su primer amigo, Ron, lo había conocido apenas hacía 3 meses en el compartimento del tren en su primer viaje a Hogwarts. «Eso suena genial», comentó Harry, tratando de mostrar su aprecio por la historia de Trunks. «Es increíble tener una amistad tan fuerte y duradera». Trunks asintió con gratitud, agradecido por el interés genuino de Harry. «Sí, Goten es un gran amigo. Es como si fuéramos hermanos, incluso si no compartimos sangre», expresó Trunks con sinceridad. «¿Y ustedes de dónde vienen?». «Goten nunca me dijo de qué ciudad son». Cuando Harry soltó su pregunta, Trunks se puso un poco nervioso. Su corazón empezó a latir más rápido y su mente se llenó de pensamientos rápidos y ansiosos. No sabía cómo responder sin revelar la verdad. «No somos de una ciudad, en realidad venimos de una aldea en lo alto de una montaña, la montaña Paos», confesó Trunks, mientras trataba de mantener la compostura y ocultar el nudo en su estómago.
Aunque era cierto que Goten vivía en la montaña Paos, él, en realidad, venía de la capital del oeste, una ciudad grande y bulliciosa. Aunque ninguno de esos lugares realmente existía en ese mundo. El nerviosismo persistía mientras Harry continuaba la conversación. Vaya, nunca he escuchado de esa montaña, dijo Harry con curiosidad. ¿Acaso está cerca de Londres? Trunks sintió un pellizco de nervios al escuchar la pregunta, sabiendo que nuevamente tendría que mentir para encubrir la verdad. Sí, es una montaña que está un poco cerca de Londres, aunque no es muy conocida, respondió Trunks mientras mostraba una sonrisa que se notaba forzada. Después de caminar un buen trecho, finalmente, llegaron a la entrada de la biblioteca. Trunks sintió un alivio al ver las grandes puertas frente a ellos. La biblioteca estaba oscura y fantasmal. Harry encendió una lámpara para ver la fila de libros, la lámpara parecía estar flotando solo en el aire. La sección prohibida estaba justo al fondo de la biblioteca. Pasaron con cuidado sobre la soga que separaba aquellos libros de los demás. ¿Y ahora? ¿Por dónde empezamos? Preguntó Harry a Trunks, quien se encontraba inmerso en sus pensamientos, tratando de recordar dónde habría leído sobre Flamel. Hay que empezar leyendo los títulos de los libros, dijo Trunks. Tú levanta la lámpara mientras yo los leo. Harry asintió y levantó la lámpara. No decían mucho. Las peladas y desteñidas letras doradas formaban palabras en un lenguaje que era poco entendible. Algunos no tenían título. Trunks frunció el ceño, con los recuerdos y conocimientos luchando por abrirse paso en su mente. Tomó uno de los libros y sopló suavemente sobre la capa de polvo que lo cubría. Con cuidado, abrió la primera página mientras Harry sostenía la lámpara para iluminar el texto. El libro comenzaba con elegantes letras doradas, pero la tinta se había desvanecido con el tiempo, lo que dificultaba la lectura. Trunks entrecerró los ojos, concentrándose para descifrar el lenguaje antiguo y encriptado en aquellas páginas amarillentas. Veamos, murmuró Trunks. Este parece ser un tratado de alquimia avanzada, pero el título apenas se ve. Algo así como el rito de los elementos, no estoy seguro. Harry asintió con curiosidad mientras sostenía la lámpara un poco más alto, iluminando mejor el siguiente libro en la estantería. Trunks devolvió el primer libro a su lugar con suavidad y tomó el siguiente. Oh, este es más interesante, exclamó Trunks. Es una colección de antiguas leyendas de caballeros y dragones. El título parece decir Crónicas de la Era de Fuego y Hielo. Harry arqueó las cejas en forma de confusión, ese libro no era el que buscaban. Estos libros no nos están siendo de mucha ayuda, los títulos son difíciles de entender, dijo Harry con una expresión de frustración. Trunks asintió, y ambos se adentraron más en la sección prohibida. Con cuidado, se quitaron la capa y la doblaron prolijamente, dejándola a un lado para que no les estorbara. El ambiente de la sección prohibida cada vez era más frío y polvoriento, pero ambos estaban decididos a avanzar. Colocaron la lámpara antigua en una pequeña mesa desgastada que encontraron cerca, asegurándose de que iluminara adecuadamente los libros que querían explorar. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras sobre las paredes cubiertas de estanterías repletas de libros que parecían hacer murmullos, como si supieran que están ahí. Trunks se acercó a los estantes y comenzó a pasar la punta de sus dedos por los lomos de los libros, leyendo en voz baja los títulos en un intento de descubrir algo relevante para su búsqueda. ¿Qué tal este? Preguntó Harry, dirigiendo su mirada hacia un libro de gran volumen que descansaba en un rincón oscuro de la estantería. El libro era imponente, con una cubierta negra y detalles plateados que le otorgaban un aire misterioso. Con cuidado, lo bajó del estante, era muy pesado. Con dificultad, logró equilibrarlo sobre sus rodillas mientras se acomodaba para abrirlo. No bien separó las primeras páginas, un sonido desgarrador y espantoso cortó el silencio de la sección prohibida. El libro estaba gritando. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry, su corazón comenzó a latir desbocado y sus manos temblaron. Jamás había experimentado algo tan aterrador. Intentó cerrar el libro de golpe, pero parecía como si una fuerza sobrenatural lo mantuviera abierto, revelando un contenido que desafiaba toda lógica. Desde las páginas del libro, como emergiendo de un oscuro abismo, una horrible cara empezó a formarse. Las características de esa grotesca aparición se retorcían y contorsionaban en una danza macabra. Harry se retrocedió de forma brusca y tiró la lámpara de la mesa, pero sus manos seguían agarrando el libro con firmeza. De forma silenciosa pero veloz, Trunks se abalanzó hacia Harry y cerró el libro de golpe.
Harry se encontraba visiblemente afectado, su cuerpo temblaba incontrolablemente y su respiración era agitada. Sus ojos dilatados se reflejaron en sus gafas. Con el corazón aún latiendo aceleradamente, Trunks giró el libro en sus manos para leer su título a pesar de que ya no había nada de luz. Las letras oscuras y retorcidas parecían cobrar vida propia mientras pronunciaba en voz alta el nombre del libro, El grito de las sombras. Sin embargo, algo le llamó la atención a Trunks. Yo leí este libro, eso no pasó cuando yo lo leí aquel día que vine con la nota de Snape. En ese momento, los instintos de Trunks se activaron de repente. Un escalofrío recorrió su espalda cuando percibió la energía de Filch. ¡Demonios!, susurró entre dientes. Con movimientos ágiles, Trunks devolvió el libro a su lugar en el estante, cuidando de dejarlo en la misma posición en que lo habían encontrado para no levantar sospechas. Luego, en un gesto rápido, se colocó la capa de invisibilidad sobre él y sobre Harry, quien todavía estaba aturdido por lo ocurrido. La tela cubrió sus cuerpos por completo. Trunks miró a Harry, indicándole con gestos que debían moverse sin hacer ruido. Harry asintió con cautela, y de puntillas caminaron hacia la salida de la sección prohibida. Sigilosamente, Trunks y Harry pasaron junto a Filch, evitando hacer ruido. La capa de invisibilidad los ocultaba, pero no bajaron la guardia. Con el corazón latiendo rápido, avanzaron con precaución. Finalmente, se sintieron a salvo al doblar la esquina y salieron sin ver hacia dónde iban. Se detuvieron de pronto frente a una armadura alta. Habían estado tan ocupados en escapar de la biblioteca que no habían prestado atención en el camino. Tal vez porque estaba oscuro, o no reconocían el lugar donde estaban, sabían que había una armadura cerca de la cocina, pero ahora debían estar 5 pisos más arriba. La tensión se apoderó de Trunks, mientras sentía la energía de Filch acercándose una vez más, pero esta vez, para su consternación, no venía solo. Snape lo acompañaba. ¡Demonios!, susurró Trunks con urgencia, tomando rápidamente la mano de Harry y llevándolo hacia una puerta entreabierta que divisaron en la penumbra. Sabían que no había tiempo que perder, era su única escapatoria. El pasillo al que entraron era estrecho y oscuro, apenas iluminado por unas velas parpadeantes. Si Snape y Filch chocaban con ellos sería el fin. Transcurrieron unos pocos segundos antes de que se fijaran en la habitación que los había ocultado. Parecía un aula en desuso. Las siluetas de sillas y pupitres estaban amontonadas contra las paredes, y había una papelera puesta al revés, pero había algo apoyado en la pared frente a él que parecía no encajar en el lugar, como si lo hubieran dejado allí para quitarlo de en medio. Era un espejo magnífico, alto hasta el techo, con un marco dorado muy trabajado, apoyado en unos soportes que eran como garras. Ya no oían ni a Filch ni a Snape, y el miedo en ellos por fin había desaparecido. ¿Qué es eso?, preguntó Harry, sus lentes brillando con la tenue luz que llenaba la habitación mientras se acercaba cautelosamente al imponente espejo. Trunks, aunque hubiera deseado detenerlo, se encontraba igualmente hipnotizado por el objeto mágico frente a ellos. A pesar de su propia experiencia y las numerosas batallas y técnicas que había vivido, todo lo que había visto desde que llegó al mundo mágico le ha parecido nuevo y interesante. Harry ya estaba frente al espejo, pero en ese momento se quedó sin aliento cuando se encontró frente al espejo. Sus ojos reflejaban asombro y emoción mientras observaba la imagen que se materializaba frente a él. Llevó las manos a la boca en un intento de contener cualquier grito de sorpresa que pudiera escapar. Trunks, observando la reacción de Harry, sintió su propia curiosidad arremolinándose en su interior. Incapaz de contenerse, Trunks preguntó con curiosidad: ¿Qué ves, Harry? Sin embargo, su pregunta quedó sin respuesta en medio del aturdimiento de Harry, quien seguía mirando fijamente el espejo con incredulidad. Después de unos largos segundos, Harry logró articular en un susurro tembloroso: «Mamá». Las palabras de Harry hicieron que Trunks arqueara una ceja en confusión, y se acercó un poco más al espejo. «¿Papá?». Trunks estaba cada vez más confundido y poco a poco se iba acercando al espejo. Corazón de Harry latía aceleradamente, y sus ojos brillaban con emoción y asombro mientras se volvía hacia Trunks, quien estaba algo desconcertado por su reacción. Antes de que Trunks pudiera decir algo, Harry dejó escapar un grito contenido pero lleno de alegría. «Trunks, mira». Susurros de incredulidad escaparon de sus labios mientras señalaba el espejo. Trunks sintió un escalofrío recorriendo su espalda al ver a Harry tan emocionado y con lágrimas en los ojos. Sin embargo, estaba claro que algo extraordinario estaba sucediendo frente al espejo. Trunks hizo una rápida mueca de miedo y, con gestos desesperados, trató de calmar a Harry.
Baja la voz, ¿qué pasa? Intrigado y cauteloso, Trunks se acercó a Harry, y este lo jaló hacia el espejo, como si quisiera compartir su asombro con él. Mira, son mis padres. Exclamó, con la voz cargada de alegría y asombro. Sus ojos brillaban intensamente mientras se perdía en el reflejo. Harry volteó hacia él, pero para su sorpresa, la expresión de su amigo no fue la que esperaba. Había algo en la mirada de Trunks, una extraña mezcla de sorpresa y nostalgia. La atención de Trunks estaba posada en el espejo, y su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que, en lugar de la conocida y descuidada habitación donde se encontraban, el reflejo mostraba la imponente sede de Capsule Corp. Pero eso no era todo, lo que realmente impactó a Trunks, fue ver a sí mismo en el reflejo, parado frente a Capsule Corp, en el mismo lugar donde estaba en ese momento. Sin embargo, detrás de él, Bulma. Vestía su característica bata de científico y le sonreía con cariño y orgullo. Junto a Bulma, estaba su padre, Vegeta, el orgulloso príncipe Saiyajin. Aunque cruzaba los brazos de manera típica, Trunks pudo notar una rara sonrisa en el rostro serio de su padre, una sonrisa de medio lado que raramente se mostraba, pero que le resultaba inconfundible. ¿Estás bien? ¿Qué ves?, preguntó Harry preocupado mientras movía ligeramente a Trunks para sacarlo de su trance. Trunks parpadeó un par de veces y, lentamente, regresó a la realidad. Parece que vemos cosas distintas, respondió Trunks con un tono pensativo. ¿A qué te refieres?, preguntó Harry, intrigado por las palabras de su amigo. Bueno, no estoy seguro, pero creo tener una idea de lo que es este espejo, explicó Trunks. Los ojos de Harry se abrieron un poco más, comprendiendo un poco. ¿Y tú qué ves?, preguntó con curiosidad. Trunks se sintió momentáneamente tenso, no quería revelar el profundo anhelo que había presenciado en el espejo. Bueno, veo ganando un partido de Quidditch con mi equipo, mintió Trunks, sintiendo que esa era una respuesta segura y menos reveladora. En el dormitorio de Gryffindor, la luz de la luna se filtraba suavemente por las ventanas entreabiertas, creando un juego de sombras sobre las 4 camas que ocupaban los jóvenes magos. Goten descansaba profundamente en una de las camas, con la pierna izquierda asomando por encima de las mantas y un mechón de cabello oscuro cayéndole sobre la frente. A su lado, Ron Weasley yacía totalmente tapado por las mantas, formando un pequeño montículo debajo de las cuales sus ronquidos resonaban de manera regular y tranquila. La respiración de Ron hacía que las mantas se elevaran y descendieran rítmicamente con cada respiración, como si estuviera envuelto en un suave vaivén. La habitación estaba impregnada de ese peculiar olor a madera antigua y magia que caracterizaba a Hogwarts. Goten, ajeno a los ronquidos de su compañero, continuaba durmiendo plácidamente. En medio de la tranquila en el dormitorio, un ruido resonante se hizo presente al abrirse bruscamente la puerta. La madera crujió bajo el impacto, y las cortinas de las camas se sacudieron por el repentino aire que ingresó. Harry apresurado, con una expresión de emoción en su rostro, llamando a sus amigos. Ron, Goten, despierten, exclamó Harry con urgencia, su voz rompiendo la tranquilidad de la habitación. Ron se sobresaltó al instante, dando un brinco en la cama mientras se llevaba la mano al corazón. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y preguntó angustiado, ¿qué ha pasado? En cambio, Goten siguió ajeno al ruido, manteniendo su sueño tranquilo. Harry, sin perder tiempo, se aproximó al joven Saiyajin y lo movió suavemente para intentar despertarlo. Sin embargo, Goten no respondía, sumergido en un profundo sueño. Harry probó con un poco más de fuerza, pero aún así, Goten continuaba ajeno a la realidad. Decidiendo probar un método más drástico, Harry tomó a Goten de la oreja y le gritó, «Goten». Al sentir la brusquedad del tirón y escuchar la voz de Harry llamándolo con urgencia, Goten se levantó de golpe, con los ojos abiertos y una mirada desorientada. ¿Qué ha pasado? ¿Ya es hora del desayuno?, preguntó Goten confundido. Harry negó suavemente con la cabeza, una sonrisa emocionada se dibujaba en su rostro mientras miraba a sus amigos. No, vengan, les quiero mostrar algo realmente increíble, les instó con entusiasmo. Goten y Ron, quienes todavía tenían una expresión somnolienta en sus rostros, asintieron con curiosidad. Juntos, los 3 amigos comenzaron a bajar las escaleras desde el dormitorio de Gryffindor hacia la planta baja del castillo. Una vez que llegaron al pasillo, se dirigieron hacia la salida de la sala común. Antes de abandonarla, Harry se detuvo un momento para asegurarse de que no hubiera nadie observando. Con rapidez y sigilo, se colocaron la capa de invisibilidad, cubriendo por completo sus cuerpos.
¿Ves como si cabíamos los tres en la capa?, dijo Ron con enfado en su voz. Caminaron en silencio durante un rato. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos, solo se escuchaba el eco apagado de sus pisadas y el leve murmullo de los retratos que adornaban las paredes. De repente, Harry se detuvo en seco y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, como si estuviera buscando algo con urgencia. Ron, un poco desconcertado, le preguntó: ¿Qué haces? ¿Pasa algo? Mientras hablaba, intentaba apartar a Goten, que se había recostado en su hombro y seguía profundamente dormido, impidiéndole la movilidad. Harry frunció el ceño y respondió con preocupación: ¿Dónde está Trunks? Mientras Ron seguía intentando quitarse a Goten de encima, Harry parecía cada vez más preocupado. Trunks estaba aquí, insistió Harry, él me dijo que se quedaría esperándonos. Sus ojos se movían rápidamente, escudriñando cada rincón en busca de alguna señal de su amigo perdido. Ron, comenzando a impacientarse, sugirió: seguro ya se fue a su sala común. Vamos, ¿qué nos quieres enseñar? Pero en ese preciso instante, un sonido súbito los dejó helados. Un ruido proveniente de detrás de ellos, como si alguien hubiera caído del techo, hizo que Ron tragara saliva nerviosamente y girara su cabeza en dirección al sonido. Alguien estaba allí, pero la oscuridad no permitía identificar de quién se trataba. La figura se acercaba con sigilo, y sus respiraciones eran más agitadas. Ron apretaba con fuerza su varita, mientras Harry se aferraba nerviosamente a la capa de invisibilidad, sin saber exactamente qué ocurría. Justo cuando pensaron que Filch los había descubierto, la figura habló con una voz que les resultó sorprendentemente familiar. ¿Por qué tardaron tanto?, exclamó la figura, revelándose ante ellos como Trunks. El alivio invadió a Harry y Ron al darse cuenta de que era el Saiyajin quien se había acercado. Y Goten por fin pudo despertarse un poco más al escuchar la voz de Trunks. «Trunks, ¿dónde estabas?», preguntó Harry con curiosidad y alivio en su voz. Trunks, notando la preocupación de sus amigos, intentó disimular su